Queridos amigos, sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Como todas las semanas, aquí estamos juntos para poder comentar en forma del ciclo del aprendizaje la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 2 y el título general de este trimestre es Cristo y su ley. Y el título de esta lección número 2 es Cristo y la ley de Moisés. Vamos a hacer una oración y como todos estos momentos especiales nos está acompañando el doctor Reinaldo Siqueira, quien es el rector del SAL para América del Sur. Bienvenido. Gracias, pastor. Vamos a hacer una oración y enseguida vamos a dar continuidad a nuestro bosquejo. Por favor. Amado Padre, novamente vamos a abrir tu palabra y repasar, Señor, la lección que estudiamos a lo largo de la semana. Bendíganos y conduce, Señor, este estudio. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Después del terrible terremoto que ocurrió en el Perú en el año 1970, mi madre fue comunicada que mi padre habría muerto. Desde entonces, ella guardaba una foto de mi padre como un recuerdo del amor que tenía por él. Hasta que un día, después de varias semanas, él apareció en la casa. Fue aquel encuentro lleno de lágrimas, admiración, preguntas, etc. Y desde aquel día ella nunca más se importó con el retrato de mi padre, porque él estaba ahora personalmente con nosotros. Muchas leyes del Antiguo Testamento representaban a Jesús. Una vez que él vino, perdieron su sentido. Pero estas leyes son importantes hoy y tienen un sentido especial para nosotros también. El enfoque de la lección de esta semana es saber cómo Jesús se relacionaba con las leyes del Antiguo Testamento. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Vamos a hablar ahora un poco sobre las leyes de Moisés. ¿A qué se refiere la lección, la Biblia, cuando habla de las leyes de Moisés? La lección refiere a las leyes que Moisés registró en los 5 primeros libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y como fue él que escribió esas leyes, pues escribió esos libros, entonces son conocidos como leyes de Moisés. Y vamos a hablar un poco acerca de la naturaleza de algunos rituales y cómo Jesús se relacionó con cada uno de ellos. La circuncisión es un asunto, es un ritual religioso que tuvo su cumplimiento después en Jesús. ¿Cómo es que Jesús encaró el tema de la circuncisión? Y no solo el tema de la circuncisión, sino todos los temas de las leyes mosaicas. Bueno, yo creo que la lección, lo que se resume bien, el pensamiento de la lección está aquí en el día de jueves, me parece, sí, que dice así que Jesús fue un ciudadano fiel que cumplió las leyes de su pueblo y de su país, ¿no? Y las leyes de la Biblia. Cuando miramos Jesús, él cumplió todas las leyes. Esta ley, por ejemplo, la circuncisión, fue una ley establecida por Dios en la época con Abraham. Dice ahí en Génesis 17, Dios cuando estableció su pacto con Abraham para que fuera padre de una gran nación y de las varias naciones del mundo, Dios estableció la circuncisión como el método para uno participar y ser parte de ese pueblo. Si la persona nacía como hijo de Abraham, a los 8 días de edad debería ser circuncidado, ¿no? Si la persona no era hijo de Abraham, pero tornaba parte de su pueblo, debería todo el hombre ser circuncidado. Y cuando vemos en la Biblia, Jesús fue circuncidado según la ley de Moisés, ¿no? La base
la historia que de Lucas 2, que dice que sus padres lo circuncidaron los 8 días y después lo llevaron al templo para ofrecer sacrificio y presentarlo al Señor, está basado, por ejemplo, en Levíticos 12. Si abrimos la Biblia, en el libro de Levítico, el capítulo 12, nos dice así, el verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación. En el 8º día se circuncidará al niño. Se pasó con Jesús. Después dice, mas ella permanecerá 33 días purificándose. Después dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo, y va a presentar al sacerdote. Pero después dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, un para holocausto, otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Esta ley obedeció a los padres de Jesús, que eran judíos practicantes, religiosos, y se consideraron Jesús al 8º día, ¿no? Y lo presentaron al templo, después de 40 días lo llevaron al templo, hicieron el sacrificio de los pobres, porque no tenían ellos plata para comprar un cordero, y así se ve que Jesús en su vida, desde los padres, desde su niñez, siempre se le aplicó a él todas las leyes que están en Moisés. Y él mismo ratificó esas leyes. Y después el bautismo, ¿no? Porque la circuncisión tenía que ver con ser asimilado al pueblo de Dios, ¿no? Y el bautismo ya más mayor. Sim, o bautismo já existia na época de Jesus, porque Jesus mesmo foi bautizado, e João Bautista já bautizava, não? E isso começou como uma compreensão de que este símbolo, este rito, ele era um rito de um pacto espiritual com Deus. E quando a circuncisão chegou ao ponto onde não era mais uma obrigação religiosa imposta a todos, não? O bautismo entonces se quedó como el símbolo, el rito de entrada para el pueblo de Dios. Y hablando un poco sobre algunas circunstancias especiales que ocurrieron en el pasado, por ejemplo, hablando de una persona que era encontrada en adulterio, la ley de Moisés era rígida, tendría que ser apedreado, no solo él, sino también ella. ¿Cómo actuó Jesús cuando aquella mujer fue encontrada? Bueno, fue preparada una armadilla, ¿no? Y ella fue encontrada en adulterio para saber cuál sería la reacción de Jesús. Sí, esto es interesante ese texto que estudiamos en los evangelios, ¿no? Porque Jesús siempre aparece en el evangelio. La lección, nuestro estudio lo presentó. Jesús fue siempre cumplidor de todas las leyes. Nadie le podía acusar que no obedecía una ley. Pero sus enemigos intentaban hacerlo. Y a veces intentaba hacerlo dice, él es muy estricto o él es muy liberal, ¿no? Y, por ejemplo, esta ley, el relato este relato de adulterio, lo presentaron a esa mujer a Jesús. Y dijeron, la ley de Moisés dice que una persona que es atrapada en adulterio debe ser apedreada, que se le mate, ¿no? Es verdad. Y dice, ¿y tú qué dices? En esto había una trampa, porque Jesús decía, vamos a matar a esa mujer. ¿No? Vamos a apedrear, matar. Entonces, ellos habían con qué acusar a Jesús a las autoridades romanas, porque ninguna autoridad judía podía matar a otra persona. Es que solo los romanos tenían derecho de ejecutar pena capital. ¿No? Pero si dijeran, no vamos a apedrear, entonces diga, él no obedece la ley de Moisés. Y así va a acusar él delante del pueblo, que tenía muchos que creían que él era el Mesías, o que era un gran profeta, o que esperaban en él para que fuera el Salvador, ¿no? Es decir, no, él no es porque no obedece la ley. Jesús no dijo ni sí ni no. ¿Verdad? Él no dijo, no apedrees o apedrees. Él empezó a escribir en la tierra los pecados de cada uno de aquellos que estaban acusando a la mujer, y después levantó el rostro y dice, aquel que no tiene pecado, que sea el primero a tirar la primera piedra. Y así él puso, en verdad, la ley en su enfoque. La ley está aquí para mostrarnos lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que se debe hacer.
Pero antes de ejecutar la ley, se debe dar la oportunidad para la persona arrepentirse. Y fue lo que Cristo hizo aquí, mostrando que la ley está ahí para que la persona sepa que es pecadora, pero antes tenga la oportunidad de arrepentirse. Y la mujer se arrepintió. Y nos dice acto de la gente que esta mujer fue María Magdalena, que se tornó una seguidora fiel de Jesús, cambió su vida. Se tornó una persona amante de Jesús, amante de Dios. Y una mujer que se quedó un modelo para varias otras personas después. Y en relación al divorcio, cuando Moisés habla de que se da cartas de divorcio por una circunstancia específica, ahora todo el mundo esperaba que Jesús también tuviese algún comentario para tal vez aflojar un poco, etcétera. ¿Cuál fue la reacción de Jesús en relación a eso? Y aquí nos vemos que es la hora mismo, los enemigos, no sabemos cuáles, pero estaban intentando ahora atrapar a Jesús en otro modo. O sea, ver si él era liberal o suficiente para aceptar la ley de Moisés y decir, bueno, ¿no? Pero Jesús aquí nuevamente llama la atención para la intención de la ley. Cuando Moisés escribió esta ley, dijo Jesús, la escribió por causa del corazón duro que el ser humano tiene. Porque esta no es la voluntad de Dios, que una pareja se separe. Es decir, la voluntad de Dios es que la pareja se quede unida hasta el fin de la vida. Claro. Este es el plan de Dios. Sí. Pero dice, pero como el corazón del ser humano es duro, Dios permitió para que no hubiera ahí paz entre la vida de la persona, ¿no? Pero en ciertas circunstancias, ¿no? En ciertas circunstancias, ¿cuáles? Infidelidad matrimonial, impureza sexual, ¿no? Donde la persona no es más fiel a su cónyuge y va y vive una vida de pecado abierta, ¿no? Que es la palabra porneia. En este caso, hay posibilidad de divorciarse. Pero en los demás casos, la pareja debería unirse y solucionar sus problemas. Pero aquí Jesús llama la atención diciendo lo siguiente, el espíritu de la ley es unir, no separar. Mismo Moisés, cuando escribió esta ley, es porque los paganos tenían costumbre de enviar a la mujer sin darle nada. Con la carta de divorcio, uno le daba posibilidad de construir su vida, uno debía dar dinero para que tenía modos de vivir. Moisés estaba limitando los divorcios, no permitiendo los divorcios. Y este es el espíritu que Jesús apuntó. Y él no cedió, ¿no? Y en relación a los impuestos, ¿cuál era el impuesto que en aquel tiempo se requería de los judíos, por ejemplo? Todo varón judío adulto debería pagar la mitad de una moneda de plata, el valor de moneda de plata para el templo, para mantener el servicio del templo. Y la persona nuevamente dice, ¿será que Jesús es guardador? Él guarda la ley, no guarda la ley, vamos a acusarlo. Dice, ¿qué tal? ¿Paga impuesto o no? Él dice, bueno, este impuesto del templo, ve ahí Pedro, va, pesca, y toma este pez, saca la moneda que está en su boca. Tenía el doble del valor necesario para el impuesto. Paga por mí, paga por ti. O sea, vamos a mantener la paz aquí. Y Jesús así mostró el espíritu que debe siempre uno tener cuando guarda la ley. Espíritu de paz y no de pelea o que sea. Y Jesús cumplió todas las fiestas judaicas, ¿no? Porque él no había muerto y estaban totalmente vigentes. Y este será uno de los temas que todavía vamos a estudiar a lo largo de este trimestre. Y creo que lo más importante es que nosotros podamos entender que Jesús fue fiel a todas las leyes vigentes en aquel tiempo, es decir, las que estaban de acuerdo a los principios de Dios. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cuál era la crítica profética al ritual como esto se aplica a nosotros hoy? Porque Jesús tuvo alguna crítica específica para este ritual, o Dios, ¿no? En 1 Samuel 15:22, por ejemplo. Sí, ahí Samuel dice que Dios, él aprecia más la obediencia que el sacrificio. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una tendencia de
considerar que se uno practica un ritual, un rito, que esto ya produce una aceptación por la parte de Dios, porque es fiel, ¿no? Y sin embargo puede llevar una vida que no condice con la ley moral de Dios. Y ahí hay un problema. Por ejemplo, hoy mismo, como el pasado, hay gente, por ejemplo, que piensa que devolver sus diezmos o dar buenas ofrendas, ya Dios está contento con él. Y ahí puede ser infiel a su esposa. ¿No? Pero no, el rito no reemplaza la fidelidad de corazón a Dios, del amor a Dios, de una vida santificada que vive los principios de Dios. Esto es un equívoco profundo y que los profetas acusaron a los pueblos de su época de hacerlo, y nosotras veces tenemos el mismo problema. Y Oseas 6:6 recalca eso, ¿no? Sí. Habla sobre la importancia de temer a Dios. ¿Por qué no leemos ese texto? Oseas, el capítulo 6 y el versículo 6. Y con esto vamos a concluir esta segunda o tercera parte de nuestro bosquejo, que es cómo podemos aplicar esto a nuestro diario vivir. Vamos a leer ese libro, Oseas 6:6, y con eso cerraremos esta parte. Okay. Entonces, Oseas 6:6 nos dice el siguiente. Dice así Oseas: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El conocimiento de Dios. Esto será la forma como nosotros vamos a aplicar a nuestra vida en la siguiente parte de la creatividad. La mejor manera de mostrar a los demás la existencia de leyes establecidas por Dios es mostrar naturalmente la forma de obedecer la ley, practicar la esencia de la ley, que es el amor. ¿Por qué no mostrar el amor de Dios para alguna persona que perdió esperanza, por ejemplo, en Dios? Podemos escoger intencionalmente una familia o una persona para mostrar el amor para esa persona. Jesús, la primera cosa que hacía era mostrar interés por las personas, ganaba su confianza, satisfacía sus necesidades. Entonces él invitaba a esas personas a seguirlo y a obedecer los mandamientos de Dios. Por eso es que tal vez en esta parte, la conclusión, la aplicación práctica para nuestra vida debiera ser mostrar ese amor a alguna persona en forma intencional. Vamos a orar por eso. Si tú tienes en tu mente una persona, tal vez es tu vecino, tal vez es tu familiar, que no conoce a Dios, vamos a aproximarnos de él y mostrar primero el amor de Dios, y después vamos a mostrarle las verdades de la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, el deseo de nuestro corazón de poder compartir este amor con los demás. Hay leyes que necesitan ser realmente aplicadas a la vida de la gente, pero ellos no van a entender estas leyes si no fuese a través del mensaje del amor. Bendice, Señor, entonces nuestro compromiso para llevar este mensaje de amor a aquella persona que necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.